La semana pasada empezamos a mirar el tema de la relación entre el reino de los cielos, que hemos estado viendo el reino de los cielos tal como predicaba Jesús. La predicación de Jesús no empezaba hablando de sencillamente una moralidad, un código ético que el ser humano debería seguir. Más bien Cristo empezó a hablar de un reino, el reino de los cielos, el reino que, claramente dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. No era sencillamente un constructo social, algo político, religioso de esta tierra, más bien era algo que se extendía más allá de esta tierra. Y nosotros vimos la semana pasada que dentro de este concepto del reino de los cielos, pues entendemos que realmente la Iglesia forma una parte muy importante. Entonces hemos conectado este pensamiento del reino de los cielos con la Iglesia. No para decir que la Iglesia es el reino de los cielos, sino para decir el reino de los cielos es incluso más grande. Si recordáis el diagrama, pues el reino de los cielos es más grande porque el reino de los cielos empezó ahí en Edén, con Adán y Eva. Continúa por la nación de Israel, bajo Moisés, por la ley ahí en Sinaí. Pero encuentra su expresión ahora en la Iglesia, esta Iglesia que nosotros comentamos, esa Iglesia universal, ese concepto de Iglesia que conoce una perfecta unidad desde el momento de Pentecostés hasta ahora, pero incluso tiene su manifestación en iglesias locales. Así que son conceptos importantes que nosotros tengamos en nuestra mente para decir, bien, estamos sentados nosotros hoy en una iglesia. Cuando digo en una iglesia, no estoy hablando de estas paredes, estoy hablando de una congregación. Estamos nosotros en una congregación local. Esa congregación local, pues esperamos, debe estar conectado con el concepto de la iglesia espiritual, la iglesia universal. Y nosotros, si recordáis, la semana pasada pusimos varios puntos que son fundamentales. Primeramente dijimos que cada miembro de la iglesia universal es un ciudadano del reino de los cielos. O sea, es imposible desvincular estos dos conceptos. Y por lo tanto, entrar en el reino es entrar en la iglesia. Y ese mensaje que vimos, el arrepentimiento y la fe, que son las piezas claves. O sea, es imposible tener una relación de Dios si no primero nos reconocemos como pecadores y arrepentidos de nuestros pecados, venimos en confianza, en fe a Dios. Pero luego después dijimos también que cada miembro de una iglesia local debe ser un ciudadano del reino de los cielos. Entendemos que no tiene ningún propósito tener una persona que pertenece a la iglesia local, pero que no pertenezca al reino de los cielos. Y comenté que hay iglesias que bautizan a los niños cuando son pequeños y así forma parte de una iglesia. Pero si no conoce al Señor todavía, no tiene ningún sentido. Nosotros entendemos que realmente pertenecer a la iglesia local, si no conoces al Dios, a lo que es el reino de los cielos, es que no tiene ningún propósito. Pero no solamente dijimos que debe ser así, sino que también hemos dicho que cada ciudadano del reino de los cielos, en esta época, debe ser un miembro de una iglesia local. Si has conocido a Dios, has entrado en esta relación espiritual con Él por medio del arrepentimiento y la fe, debes formar parte de una iglesia local. Necesitas esto. ¿Por qué? Bueno, lo establecimos la semana pasada. Dijimos que el por qué pasa por estos dos puntos, porque cuando nos juntamos en la iglesia local, estamos reunidos para poder glorificar a Dios mediante la alabanza pública. Y luego después esa edificación mutua, en que nosotros estamos animando, ayudando a nuestros hermanos en su andar espiritual. Es por eso
que una persona debe, si ha conocido a Dios, debe tener una iglesia, una congregación donde se congregan con hermanos en Cristo. Por supuesto, vuelvo a enfatizar, la salvación no pasa por la iglesia local. Una persona, por acudir a la iglesia local, no es automáticamente salva esta persona. La salvación no ocurre de manera mágica dentro de estas paredes. La salvación es por medio del arrepentimiento y la fe, y por lo tanto, la salvación es algo sumamente personal y espiritual entre una persona y Dios. Pero eso no quita importancia a la iglesia local. Más bien, una persona que ha conocido al Señor debe buscar tener donde reunirse con otros creyentes. Dios lo ha establecido así. ¿Qué es una iglesia sana? Porque si he dicho, y lo digo así, cada ciudadano del reino de los cielos debe tener una iglesia local. Pero entendemos que hay iglesias locales que no son sanas. Y realmente queremos saber dónde debo arrimar el hombro, dónde debo usar los dones que Dios me ha dado para realmente fomentar y trabajar para una iglesia local. ¿Cuál es la iglesia sana que realmente estoy buscando? Entonces, para contestar esta pregunta, si vamos al libro de Apocalipsis, encontramos una manera muy clara de ver lo que es una iglesia sana. Porque en Apocalipsis, los que estáis en los estudios, recordáis que hemos hablado de las cosas que son, las que has visto, las que son y las que habrán de ser. Apocalipsis empieza con 2 capítulos con cartas a las iglesias. Son las iglesias, aquí está Patmos, y Juan estaba aquí desterrado en Patmos, y manda estas cartas a estas 7 iglesias. Y en cada carta, Cristo habla a la iglesia y habla primeramente de cosas buenas y después de cosas que no son lo que deben ser, cosas que deben cambiarse. Por lo tanto, si queremos hacer la pregunta, ¿qué es una iglesia sana? Apocalipsis 2 y 3 es un sitio muy, muy práctico para nosotros. Ahora, no tenemos que limitarnos a Apocalipsis 2 y 3. Por supuesto, encontramos en Corintios mucha información sobre lo que es una iglesia no sana y lo que debe ser una iglesia sana. También en las otras epístolas que escribe Pablo a las iglesias, Éfeso, Colosa, Tesalónica, todos estos sitios también vemos indicios. Pero hoy vamos a concentrarnos en estas 7 cartas para hablar de una iglesia sana. Así que vamos a entrar entonces en este mensaje y voy a empezar con 3 puntos, ¿vale? Tengo 3 puntos. He puesto ahí arriba una iglesia que se esfuerza para mantener la pureza doctrinal y práctica. Empezamos por este punto porque cuando vemos, y vamos a ir viendo esa columna donde Cristo habla a las iglesias y vuelve a ese tema una y otra vez, la importancia de la pureza. Pero primeramente quería empezar con este pasaje de Filipenses 1, versículo 27. Pablo dice así a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ese pensamiento de andar como es digno de Dios. El que nombra a Dios, el que dice, yo soy un cristiano, yo pertenezco a Cristo. Hay cosas que son dignas de esta persona y hay cosas que no son dignas de esta persona. Y es que todo el mundo lo sabe. Muchas veces cuando hablas con una persona en la calle, ¿cuál es la primera queja que tienen las personas y vamos a ponerlo en términos generales, de la religión? La hipocresía. Es que dicen, pero no hacen. Ese pensamiento de que, claro, las palabras son fáciles, pero ¿dónde están las acciones?
y entendemos que hay cosas que son dignas de Cristo. Pero específicamente en este contexto habla de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Y eso es precisamente lo que vemos en Apocalipsis. Primeramente vamos a empezar con Éfeso. Por cierto, lo tengo en orden de aparición, donde aparece. Primero en Éfeso, Dios dice así, en Apocalipsis, dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero aquí viene la parte importante, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nos habla de una situación en que venían personas y decían: yo soy un apóstol de Jesucristo. Mentira. Tú eres un aprovechado que está intentando ganar dinero por medio de la religión. Tú vienes enseñando cosas como si tuvieras tu autoridad para enseñar, pero estás contradiciendo lo que Dios mismo ha dicho por medio de su palabra. Y Dios dice a los de Éfeso, dice: muy bien, porque esto es lo que tenéis que hacer. Un cristiano no es simplemente uno que es crédulo y cualquier cosa que diga cualquier persona, pues se lo cree. Eso no es el pensamiento. Más bien el pensamiento es que un cristiano tiene una guía, y el que habla, pues si no está de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra, fuera. Esta es una iglesia sana, una iglesia que no soporta a los malos, que prueba, encuentra a los que son mentirosos y se corta y se separa de la mentira. Ahora, si habéis visto, tengo aquí Éfeso, que está en color gris, pero a continuación tengo Pérgamo, Tiatira, que están en color oscuro. ¿Por qué? Porque encontramos la misma lección en estas iglesias, pero en vez de ser una alabanza porque estaban haciendo lo correcto, Dios les llama la atención porque no están haciendo lo que una iglesia sana tiene que hacer. Así que estamos viendo una iglesia sana no solamente por ejemplo positivo, sino también por ejemplo negativo, que es lo que vemos de Pérgamo. Así dice Dios: porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí entramos en algunas de las herejías de la iglesia primitiva. Primeramente nos habla de algunos, no nos da un nombre para ellos, pero simplemente nos pone la doctrina de Balaam. No tenemos tiempo de establecer toda la historia de Balaam y Balac, pero lo encontramos en el libro de Números, un pasaje fascinante de ver algo de lo que era un tramo contra el pueblo de Dios. Balac ofreció a Balaam dinero para maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam estaba muy por la labor. Estaba él deseoso de cobrar lo que le había ofrecido el rey de Moab. Y sin embargo, Dios no le permitió. No era una sorpresa para Balaam. Balaam le había dicho: yo iré e intentaré maldecir, pero solo puedo decir lo que Dios me diga. Y entonces fue precisamente lo que hizo. Pero vemos que cuando fracasó, cuando no pudo maldecir, lo que entendemos es que Balaam sacó otro plan de la manga. Y el otro plan era que las mujeres moabitas invitasen a los hombres israelitas a un culto pagano a su Dios que involucraba el sexo. Y así de esta manera, pues lograban desviar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se fueron detrás de estos dioses y al final vemos que empezó una plaga entre el pueblo de Dios. Dios castigó a su pueblo. Y aquí tenemos este pensamiento de que había uno que había pues animado a los cristianos en las iglesias a no seguir los pasos, o sea, no ser demasiado rígidos. Más bien, se podría
pues un poco vivir también y mezclar y hacer un poco de vida también con los ídolos, la cultura en que vivían. Y vemos que esa persona pues estaba animando a lo que era pues comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Algo increíble. Y sin embargo eso estaba ocurriendo en la iglesia. ¿Y qué es lo que ocurre en Pérgamo? Pues resulta que tenían ahí en la iglesia los que retenían la doctrina de Balaam. O sea, estaban en la iglesia estas personas que estaban así, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y Dios dice, eso no es una iglesia sana. Una iglesia que está ni fu ni fa. ¿Esto qué es? Y aquí vemos exactamente lo mismo también. Aquí menciona a los nicolaitas y cuando vamos a la iglesia de Tiatira vemos precisamente esto también. Nos dice aquí a los de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a los mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ese pensamiento aquí lo tenemos bajo la figura de Jezabel, pero lo mismo, ese mismo tipo de... pues se puede vivir en la cultura y hacer, pues todo el mundo lo hace, no pasa nada, y esa no es una iglesia sana. Ahora, cuando estoy hablando de esto, he puesto un cuarto ejemplo de Corinto y obviamente no está en Apocalipsis. Pero lo he puesto aquí primeramente porque quería 4 piedras y me hacía falta una piedra. Pero también lo he puesto porque cuando leemos en Apocalipsis, yo mismo he tenido cometido el error de pensar, claro, estamos hablando de la doctrina. Hay que tener doctrina pura. Pero realmente no es solo doctrina pura, es práctica. Y por eso quería enfatizar en Corinto, porque en Corinto vemos precisamente lo mismo. Vemos unos que enseñaban que, suena muy fuerte para nosotros decirlo, pero así lo decían. Da igual lo que haces con tu cuerpo, porque lo que Dios quiere es tu alma. Y por lo tanto había gente que estaban participando en fornicación y luego después iban a la iglesia tan felices, tan santitos como todos, porque total lo que he hecho con el cuerpo no cuenta, lo único que cuenta es el alma. Y llega a tal extremo que había un hombre en la congregación que estaba juntándose con su madrastra, la esposa de su padre, y parece ser que la iglesia lo tenía como motivo de orgullo, que eran tan compasivos y comprensivos que ellos aceptaban a las personas tales como son. Y nosotros estamos bien, no pasa nada, que queremos a todo el mundo. Y Pablo les tiene que llamar la atención, les dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este pensamiento de pureza, que la iglesia no debe fomentar el pecado personal, todo lo contrario, debe animar a que vivamos una vida pura. Siempre se dice que 4 ojos ven más que 2. Ayer comentamos esta frase, ¿no? Y Maribel dice, ¿me estás llamando 4 ojos? Pero ese pensamiento de que en la multitud hay más probabilidad que, lo que uno no ha visto, otro puede ver y advertir de lo que es el peligro. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Una iglesia no debe ser pura y fomentar la pureza, no solamente en la doctrina, sino también en la práctica. Bueno, voy a continuar con el siguiente punto. No solamente es que es una iglesia que busca la pureza, sino una iglesia que persevera en las dificultades. Dificultades
vamos a tener en este mundo siempre. Sabemos que nuestro estado normal en este mundo es dificultades. Menos mal que hay momentos de alivio entre dificultad y dificultad. A veces es poco, a veces parece que son 5 minutos, pero Dios nos permite tener estos momentos para cobrar fuerzas para entrar otra vez en las dificultades. Creo que esa perspectiva es muy importante, porque si vivimos con la otra perspectiva, que lo normal es gozo y felicidad y relajación, y de repente vienen las dificultades, estamos en peligro de amargarnos, porque la verdad es que son muchas las dificultades. Pero aquí vemos ese pensamiento, eso no es Filipenses 1:27, es otro texto. Creo que es 2 Corintios, no recuerdo ahora, pero dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ese pensamiento de que una iglesia sana es una iglesia donde las dificultades no llevan a la iglesia a desviarse, a descarriarse. Más bien, las dificultades, realmente la iglesia supera y continúa adelante a pesar de las dificultades. Esto también vemos en Apocalipsis. A la iglesia de Éfeso dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese pensamiento que Dios alaba a la iglesia, porque la iglesia se mantenía firme. Y en Esmirna vemos lo mismo: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estaban sufriendo una persecución importante de estos judíos, y sin embargo se mantenían firmes. Pérgamo también dice: conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ese pensamiento no sabemos exactamente, pero entendemos que algo existía, moraba en esta ciudad, y aquí Cristo lo llama incluso el trono de Satanás. Y sin embargo, retenían mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Incluso tenemos aquí el mártir Antipas, uno que tuvo que dar su vida por el Evangelio. Así era la persecución, pero a pesar de las dificultades se mantenían firmes. Y luego Filadelfia: yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa firmeza, esa constancia de la iglesia. Lo que me llama la atención de Apocalipsis, veis que tengo todas piedras grises aquí, no tengo ninguna piedra oscura, porque lo que vemos en estas iglesias es que las 7 iglesias tenían sus problemas, tenían sus dificultades, pero en este punto vemos que las 7 iglesias son ejemplares, se habían mantenido firmes en cuanto a esto. Aunque sí que vemos una iglesia muerta, que ya comentaremos, pero en este punto no les llama la atención específicamente en cuanto a esto. Pero sí que lo vemos en otros sitios del Nuevo Testamento, sobre todo en cuanto a personas. Encontramos, por ejemplo, a Demas, ese nombre que es un nombre, no es un nombre cristiano que se escucha por ahí. Yo jamás he conocido a una familia que ha puesto a su hijo el nombre Demas. Pablo, mucho. Pedro, sí, todo lo que tú quieras. Pero Demas no. ¿Por qué? Porque nos dice que Demas abandonó la carrera. Dejó a Pablo en la cárcel. Y nos dice Pablo que él abandonó porque amaba más este presente siglo. No estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Y abandonó, se lavó las manos y se fue por otro camino. Qué triste este pensamiento. Obviamente es importante que una iglesia, para ser una iglesia sana,
que persevere, que sea constante, fiel al Señor. Y en tercer lugar, una iglesia que sigue creciendo espiritualmente. He usado la palabra perfeccionamiento, una buena palabra que encontramos en la carta a los Hebreos, pero es un pensamiento, cuando nosotros escuchamos perfeccionamiento o perfección, pues solemos pensar en lo que es, una persona que llega a no tener ningún fallo. Pero en el concepto bíblico, la idea de esta palabra es ese crecimiento espiritual, ese avance hacia la meta. No significa que alcanzas la meta en esta vida, porque entendemos que nosotros somos pecadores, ninguno llegará a ser perfecto en esta vida, pero este pensamiento de que estamos progresando en esa dirección, ese es el concepto bíblico de esta palabra perfeccionamiento. Y aquí notamos que si en el punto anterior, si casi todas las piedras eran así grises, aquí tenemos muchas piedras oscuras aquí. ¿Qué es lo que Dios dice a Éfeso? Bueno, primeramente Efesios 4:16 habla del cuerpo que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por cierto, me encanta esta frase, recibe su crecimiento. O sea, el crecimiento no es algo que yo hago, no es algo que simplemente depende de mí, es algo que yo recibo, que el crecimiento es algo que Dios hace en mi vida y, por supuesto, soy responsable de cooperar con lo que Dios me da, ese crecimiento que me da. Pero tenemos este pensamiento de una iglesia que crece, incluso aquí tenemos como un cuerpo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Bien, vemos en Éfeso, Dios tiene estas palabras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hablamos de cosas buenas de Éfeso. Éfeso, había juzgado a los que eran falsos maestros. Éfeso había mantenido fiel en medio de las dificultades. Pero aquí tenemos el punto negativo de la iglesia, que habían abandonado su primer amor. La rutina de la vida como iglesia, había llegado al momento en que estaban haciendo muchas cosas buenas, pero habían perdido lo que realmente era el sentido de estas cosas. Eso lo podemos entender en el matrimonio. No es ningún accidente que Dios hable de la relación entre Cristo y la iglesia y lo pone en términos de una relación entre un esposo y una esposa. Qué difícil es mantener la vida en una relación. Porque después de todo estamos casados. Después de todo, yo prometí fidelidad a ella y ella prometió fidelidad a mí. Pues no nos vamos a ninguna parte, así que nos relajamos y dejamos las cosas caer donde caigan. Qué peligro, porque podemos encontrarnos en una relación tan vacía y hueca que cuando nos despertamos, la lógica dentro de nosotros dice, ¿qué hacemos aquí? Y el mundo dice, sí, ¿qué hacéis ahí? ¡Iros a buscar! Escuché una vez un hombre que decía, hay más peces en el mar, vete a buscar otro. Eso no es un consejo bíblico. El consejo bíblico lo tenemos cuando Dios habla a Éfeso, dice, habéis dejado vuestro primer amor, así que vete a buscar. No. Dice, volved a hacer las primeras obras. ¿Qué hacíamos cuando empezamos a salir, cuando nos conocimos por primera vez? Pues yo estaba buscando huecos en mi calendario y cualquier hueco que tenía libre, Maribel. Yo quería estar con ella todas las horas que pudiera, todas las horas que no tenía clase o trabajo o estudio, quería estar con ella. Y ahora pienso, había veces que nos sentábamos y creo que ni hablábamos. Estamos ahí sentados, simplemente estar el uno con el otro era precioso. Oye, tenemos que volver a esto, dar prioridad en una relación física. Pero en cuanto a lo espiritual, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca el amor. Ese es el gran mandamiento. Ama a Dios con toda tu mente, fuerza y alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios busca eso. Dios no busca simplemente actividad. Dios quiere el corazón.
y por lo tanto Dios anima ese crecimiento, que no abandonemos. Tiatira, Dios dice de manera positiva: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí notamos claramente que Tiatira había tenido éxito donde Éfeso había fallado. Éfeso estaba contento con lo que estaban haciendo. Después de todo, estaban haciendo muchas cosas buenas. Pero Tiatira dijo: ¿y qué más podemos hacer? Podemos volver a hacer y hacer, si Dios nos da fuerza, podemos hacer incluso más. Una iglesia sana es una iglesia que crece. Sardis, tristemente, también es un ejemplo negativo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa iglesia que estaba muriéndose, y dice: despiértate, aviva lo que está por morir. Y Laodicea, también una iglesia muy famosa, porque esa iglesia ni era caliente ni fría, sino que era tibia. Y nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese pensamiento de la iglesia, que estaban tan bien que no tenían necesidad de nada. Pensaban que eran ricos cuando eran pobres. Pensaban que veían todo cuando realmente eran ciegos. Y ese es el peligro también para nosotros, que podemos dejar de crecer, podemos acomodarnos, podemos llegar a estar en una posición en que creemos que estamos bien, cuando Dios dice: no, una iglesia sana es una iglesia que crece, una iglesia que avanza. Ese es el propósito de Dios. Así que de estas iglesias aprendemos muchas cosas. Vemos de la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso nos enseña cosas buenas y cosas negativas. De Esmirna también aprendemos, ya sabes que estamos edificando hacia ese punto. En Éfeso aprendemos de la pureza, de la fidelidad, y vemos incluso el ejemplo negativo de lo que es el crecimiento en Esmirna. Vemos sobre la fidelidad. De Pérgamo vemos también la pureza, el problema de la pureza que había en Pérgamo, pero también su fidelidad al Señor. De Tiatira vemos la parte negativa de su pureza, pero la parte positiva de lo que era el crecimiento en la iglesia. Madre mía. De Sardis vemos la parte negativa en cuanto a su crecimiento. Tenemos ese pensamiento de la pureza que hemos visto, la perseverancia y el perfeccionamiento. Esto es una iglesia sana. Esto es lo que realmente Dios está buscando en una iglesia. Ahora, quiero tomar este mensaje y llevarlo a una aplicación práctica para nosotros. Porque cuando vemos este punto, estamos entendiendo que una iglesia sana es simplemente una congregación de creyentes sanos. Porque recordamos, ¿qué es una iglesia? Es una congregación de personas. Entonces, no hay tal cosa como una iglesia sana sin considerar lo que son las piezas, los componentes de la iglesia. La única forma de hablar de una iglesia sana es hablar de los componentes de la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de una iglesia sana, estamos hablando de un grupo de creyentes sanos. Ahora, es importante enfatizar, sano no significa perfecto, porque si estamos buscando un grupo de creyentes perfectos, estamos buscando en el momento equivocado de la historia. Un día estaremos en la presencia del Señor y nosotros seremos un grupo de creyentes perfeccionados. Gloria a Dios en aquel momento. Pero ahora no hay ningún grupo de creyentes perfecto. O sea, no hay nadie que diga: no tengo fallos, yo he superado todos los problemas.
Pero el punto no es que seamos perfectos, sino el punto es qué estamos haciendo en cuanto a estos puntos. Si nosotros volvemos a leer Apocalipsis 2 y 3, es impresionante ver la cantidad de veces que encontramos la palabra arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ese es el punto aquí. ¿Recordáis cuando empezamos a hablar sobre el reino de los cielos? Dijimos, la entrada en el reino de los cielos es por medio del arrepentimiento y fe. Pero rápidamente dijimos, no es que una vez que entramos ya abandonamos el arrepentimiento y la fe, sino que la vida espiritual va ligada al arrepentimiento y la fe. Y por lo tanto, una iglesia sana no es otra cosa que una iglesia que constantemente se arrepiente de sus errores y busca el camino correcto. Una iglesia sana es una iglesia donde la pureza es importante y por lo tanto, cuando una persona tropieza, esa persona se arrepiente, reconoce su pecado y lo confesa. Si no lo hace, sus hermanos le ayudan, le animan a arrepentirse. Tenemos nosotros, yo creo que esa tentación de pensar, bueno, cada uno por su cuenta y yo miro en la otra dirección, por no incomodar a nadie. Ese no es el pensamiento de la iglesia. El pensamiento de la iglesia Cristo nos da cuando le dice, tu hermano tiene una pajita en el ojo. En estos días he estado haciendo trabajos y mientras estoy se me va cayendo a los ojos todo lo que es lo que son los escombros, o sea, el polvo y todo a los ojos. Y es el momento que siempre, en el momento que me pongo, digo, ¿y dónde está mi gafa de seguridad? Que tendría que tener, porque es muy importante. Porque al final cerrar los ojos y trabajar no es una buena solución. Pero no hay nada más incómodo que tener algo en el ojo. Y Cristo dice, tu hermano tiene algo en el ojo, ¿qué haces? Vuelvo a decir, nosotros tenemos una tendencia, creo que a veces, de decir, bueno, parece que está sufriendo, está llorando, voy a mirar en la otra dirección para no incomodarlo más. No. Cristo dice, ayuda, pero Cristo dice, primeramente, tú mira bien tus ojos, a ver si tú tienes algo más grande en tu ojo. Dice literalmente, a ver si tú tienes una viga en el ojo y tú vas a intentar ayudarle a sacar la pajita que él tiene en su ojo. Pero ese pensamiento de, oye, ¿estoy bien? ¿Estoy yo con el mismo problema? Si estoy con el mismo problema, voy a arrepentirme de mi problema. Pero voy a intentar ayudar a mi hermano que está luchando en estos momentos. Esta es una iglesia sana. Esta es una iglesia que realmente tiene la pureza como una prioridad. Una iglesia donde cada uno estamos tratando con nuestros pecados, arrepintiéndonos y también ayudando a nuestros hermanos. Una iglesia sana es una iglesia donde cuando vengan las dificultades seguimos adelante y si vemos un hermano que empieza a tambalear, un hermano que está pasando un momento difícil, ha perdido el trabajo, ha caído enfermo, ha tenido un accidente y vemos que está luchando, pues ¿qué hacemos? Venimos a apoyarle. No decimos, ¿será posible que tú estás ahora para quejándote de Dios? No, venimos para apoyarle, darle fuerza para decir, mira, yo también he pasado por momentos y Dios ha sido fiel conmigo. Confía en el Señor te ayudará. Debemos ayudar a nuestro hermano. Esta es una iglesia sana y una iglesia donde vamos creciendo. Una iglesia donde cuando empezamos a notar que estamos acomodándonos, que estamos tranquilos, estamos ahí para decir, vamos a levantarnos y vamos a seguir adelante, vamos a amar al Señor y vamos a trabajar para el Señor conforme a la fuerza que Él nos da. Y debemos tener esa fuerza para poder ayudar y animar a nuestros hermanos. Quiero simplemente terminar con unos puntos que he sacado de
de todo lo que hemos visto aquí. El peligro, primeramente, del orgullo espiritual. Pensando en Laodicea, esta iglesia que pensaba que estaban bien cuando realmente estaban mal. Y el gran peligro de tener este orgullo y pensar que yo no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien. Yo soy salvo, pues yo no necesito nada más. Si nos encontramos en este momento, estamos en peligro. Esa no es una iglesia sana. Cuando las personas empiezan a sentir que están bien, es precisamente lo contrario. Eso es una señal de alerta diciendo, vamos por mal camino. El orgullo espiritual no produce una iglesia sana. El peligro de la doctrina falsa, normalizar y excusar el pecado. Una iglesia donde se llega a excusar el pecado, normalizar, es que no pasa nada, todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene sus fallos. En el momento que empezamos a normalizar así el pecado, vamos en dirección peligrosa, porque estamos acomodando la situación, no estamos fomentando la pureza. Sí es verdad que todos tropezamos, pero no por eso quiero tropezar. Por eso quiero levantar los pies y andar bien, para no tropezar ni causar tropezar a nadie. Y finalmente el peligro de la rutina. Yo creo que ese es el gran peligro en la vida en general. La rutina. Pues la primera semana todo es nuevo, ya después de 6 meses estamos acostumbrados, después de 5 años ni tenemos que pensar, que directamente lo hacemos. El peligro de esta rutina en la vida, en que tenemos que romper los moldes de simplemente decir, hago porque hago. No, ¿por qué estoy haciendo? Debo realmente vivir mi relación con el Señor de manera diaria, de manera fresca, buscando al Señor. Y esa es una iglesia sana. Entonces, mi pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué tal nuestra iglesia? Bueno, esa pregunta es un poco difícil, porque estamos dentro de la iglesia y espero que contestaríamos que pues vamos por lo menos en la dirección de que sea una iglesia sana. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué tal tu vida? ¿Tienes una vida espiritual sana? ¿Tú estás tratando con el pecado en tu vida? ¿Arrepintiéndote de tu pecado? ¿Pidiendo fuerza para que el Espíritu Santo te cambie, para que seas diferente? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Eres diferente hoy de lo que eras hace 1 año? ¿Hace 5 años? ¿Has crecido? ¿Cómo vas en tu relación con el Señor, tu entendimiento de su palabra? ¿Estás en la palabra creciendo, estudiando, leyendo y orando, hablando con Dios de manera diaria? Así debe ser. Y finalmente, ¿cómo vas en cuanto a tu perseverancia, esa paciencia, esa fuerza en medio de las dificultades? ¿Tienes más fuerza? No en tu carne, no digo fuerza en el sentido de que yo me hago fuerte, sino fuerza que Dios te da, que te permite mantener los ojos en Cristo y correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Entonces, si nosotros trabajamos cada uno en nuestra vida, el resultado va a ser una iglesia sana, una iglesia que es la iglesia que realmente Dios desea que seamos. Una iglesia de pureza, una iglesia de perseverancia y paciencia y una iglesia de crecimiento, perfeccionamiento. Hay más que se podría decir, se podría encajar otros temas, lo dejo ahí en vuestro pensamiento. Santiago nos habla de una iglesia donde hay preferencia de personas, hay una diferencia. Obviamente no es una iglesia sana, pero de momento creo que tenemos suficiente para trabajar nosotros en esos temas. Así que vamos a
pedir que Dios siga obrando en nosotros. Padre, doy gracias por el mensaje de tu palabra y, Señor, reconocemos la importancia de este mensaje, porque nosotros nos acomodamos, nosotros llegamos a tomar como normal cosas que no son normales y podemos incluso llenarnos con orgullo espiritual, incluso orgullo pensando de lo humildes que somos. Así de tontos somos a veces. Pedimos, Padre, que sigas obrando en nosotros, cada uno de nosotros, para que crezcamos, para que te conozcamos mejor, para que seamos cristianos sanos y así de esta manera que esta iglesia sea una iglesia sana, un sitio donde cualquier persona que ha conocido a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe pueda arrimar el ojo, el hombro y sentir esa conexión, ese cuerpo que es para el beneficio suyo. Pedimos esto para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.